Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles a esta hora. Bienvenidos al presente compacto informativo de la noticia. A esta hora nos trasladamos a la sede del Ministerio para Agricultura y Tierras, donde se está realizando información bien importante. Escuchemos. Ahorita vamos a presentar 34 rubros estratégicos, en los cuales presentamos los 4 donde tuvimos comportamiento negativo y el resto de los 30 hemos tenido comportamientos positivos. Sigamos más adelante en el tema de la producción de la leguminosa, un elemento fundamental dentro de la dieta del venezolano. Tenemos crecimiento en el caso de la caraota, estamos llegando a 40.376 toneladas. Frijol 48.270 para un crecimiento del 33%, caso de la arveja un crecimiento del 2% y el caso del quinchoncho 253% para alcanzar 5.504 toneladas. En líneas generales, el crecimiento en los 4 elementos fundamentales de la leguminosa, en gran parte soportado en la producción nacional del pequeño productor, aquel que se ha inscrito en el marco del Programa Nacional de Leguminosa, en el marco de lo que es la ejecución de la Gran Misión Agrovenezuela. En el caso de la producción de la oleaginosa, es esencial sobre todo para la producción de aceite. Estamos experimentando un crecimiento en el girasol del 23% para alcanzar 67.870. Estamos también alcanzando crecimiento en ajonjolí para alcanzar 25.327 toneladas, un 65%, y tenemos decrecimiento en 2 rubros. El primero de ellos en el caso de la soya. Nuestro país ha iniciado un proceso importantísimo de crecimiento de la soya. Sin embargo, este año las expectativas hacia el maíz amarillo, indudablemente también el comportamiento climático nos afectó, alcanzando la cifra de 49.777 toneladas. Y en el caso de la palma aceitera, otro rubro donde el país viene con una estrategia sostenida de crecimiento desde 1998, tuvimos un decrecimiento para este año del 1% para alcanzar la cifra de 443.688 toneladas. Caso de palma aceitera se explica también por sí solo, conjunto del grupo de afectaciones importantes que ha tenido la región del sur del lago. Luego tenemos el caso de los raíces y tubérculos, 4 rubros fundamentales de la dieta del venezolano: papa, yuca, ocumo, ñame. En los 4 rubros nosotros estamos obteniendo crecimiento, se consolida lo que ha sido la tendencia desde el inicio del gobierno del comandante Chávez de crecimiento en estos elementos. Estos rubros, además, es importantísimo destacar que son cultivados por el más pequeño productor, por el hogar agrícola que se encuentra en las condiciones, en que lo consiguió el gobierno bolivariano, sin ningún tipo de políticas efectivas de apoyo, hoy por hoy en estos 4 rubros. La papa tuvimos un crecimiento del 8%, la yuca un crecimiento del 46%, en el llame 27% y en el ocumo un 53%. En el caso de la producción de frutales, también hemos tenido a finalizar el año, hemos tenido una recuperación con respecto al año 2010, un crecimiento del caso del cambur, recuperando la superficie que había caído, sobre todo en el momento del 2001-2002, alcanzamos un 33% para 547.901 toneladas. Melón crecimos un 5% para alcanzar 193.774. Naranja hemos alcanzado un incremento del 61%, indudablemente ampliamente apalancado por lo que fue la recuperación, reestructuración y desarrollo productivo de empresas en Landes, para todo lo que es la producción de este importante rubro, el procesamiento agroindustrial, y finalmente un crecimiento del rubro de la patilla como último de los 4 frutales esenciales. En el caso de las hortalizas, un elemento sustancial dentro de la dieta del venezolano y además con un comportamiento particular dentro de nuestra inflación, entre otras cosas por la presencia del alto consumo lineal en las grandes ciudades, en el área metropolitana de Caracas. Tenemos en el caso de la cebolla un crecimiento del 8%, alcanzando 363.361 toneladas. En el caso del pimentón, un crecimiento del 20%, alcanzando 160.387 toneladas. Caso del tomate, 301.724 toneladas, un crecimiento del 34%, y el caso de la zanahoria, un crecimiento de 6%, alcanzando 203.500 toneladas. Se consolida también la tendencia al inicio del gobierno bolivariano en el caso de las hortalizas. Aquí nos detenemos brevemente para apuntar a lo siguiente, en que este rubro
es donde más nos hemos encontrado con las desigualdades propias de una dinámica capitalística rentística. Hemos calculado con el apoyo de los productores como del precio al productor, automáticamente las redes especulativas multiplican por 6 el precio de ese producto hasta llegar hasta el consumo final dentro de los hogares venezolanos. Es uno de los temas donde más hemos hecho hincapié en la compra, la efectividad de adquisición de cosecha futuro, de tal manera asegurarle al pequeño y mediano productor precio justo y una banda de precios que le permita a él obtener el rendimiento adecuado y al consumidor pagar lo que debe ser adecuado y no el precio especulativo. En el caso de los cultivos tropicales, en el caso del cacao, tuvimos un crecimiento del 9%, en el caso del café tuvimos un crecimiento del 2% y estamos registrando decrecimiento en el caso de la caña, un decrecimiento del 11%, 8.134.111 toneladas, y en el caso del plátano 304.971 toneladas, un decrecimiento del 4%. Finalmente, en el caso de la producción de los rubros pecuarios, en el caso del pollo tuvimos un incremento del 8%, el beneficio bovino tuvimos un crecimiento del 6%, además muchas de estas cifras ya los propios organismos agroindustriales o de producción primaria han estado opinando acerca de la validez y el crecimiento de lo que estamos evidenciando, crecimiento en la leche de 7% y crecimiento del sector porcino en un 9%. Cerramos con una tendencia en el caso de la producción pecuaria bastante exitosa, bastante en continuidad y en concordancia con lo que ha sido el lineamiento del presidente. Este comportamiento les acabo de presentar 34 rubros esenciales dentro de la dieta del venezolano, donde mostramos cómo tenemos de crecimiento en un grupo de ellos, la gran mayoría hemos tenido un crecimiento importante. Hay que decir que detrás de este comportamiento positivo se encuentran la mano, se encuentra el sudor, se encuentra la voluntad de miles de campesinos y campesinas, de hogares agrícolas, de productores agrícolas, de pequeños, de medianos, inclusive de grandes productores que se registraron en la Gran Misión Agrovenezuela, y lo que fue esta primera avanzada durante el 2011, han creído en el mensaje del presidente cuando invitó a todo el país a producir y han desarrollado junto con su esfuerzo esta producción. Indudablemente nos enfrentamos a factores, en este caso factores climáticos y otros factores que de una forma u otra han incidido en el decrecimiento de los rubros presentes. Pero algunos de los elementos que han permitido este crecimiento que acabamos de mostrar en más del 70% de los rubros agrícolas que consume el venezolano. Primer elemento: el mayor acceso del pueblo al financiamiento para el desarrollo productivo, en este caso a través de la banca pública social, a través del Fondo para el Desarrollo Agrosocialista, FONDA, a través del Banco Agrícola, donde se han entregado 127.000 financiamientos para beneficiar directamente a 206.000 agrovenezolanos, compatriotas que creyeron, han creído y siguen creyendo en el mensaje de impulsar la agricultura en el marco de la construcción del modelo socialista. Esto representa en términos porcentuales una entrega de 685% más que el 2010 y una entrega de 164% más que en el 2008. En materia de regularización de la tenencia de la tierra, una de las injusticias ancestrales que ocupó nuestro país y que ha sido una orientación del presidente apuntalar hacia allí la necesaria justicia en el campo. Se han entregado 1.037.890 hectáreas a través de 32.368 títulos de adjudicación que han beneficiado a 36.866 campesinos y campesinas. A este respecto quiero pararme para hacer una indicación. En los últimos momentos hemos estado viendo una serie de campañas de agresiones a lo que es una decisión constitucional, una decisión de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, una decisión que reivindica la posición del campesino venezolano. La eliminación o dejar que sea el mecanismo de la ley de tierra, de la jurisdicción agraria, el que juzgue los casos en donde se acusan a campesinos o se acusa a cualquier ciudadano de invasión. Al respecto yo les voy a contar una anécdota. Hace años, cuando empezamos a conversar y a llevar a cabo la lucha campesina junto a los movimientos campesinos, recuerdo que conseguimos el caso de una señora que durante la época de la Cuarta República había sido condenada a 10 años bajo presidio. Esos 10 años bajo presidio eran porque esa señora reclamaba su derecho de posesión en 2 hectáreas de uno de esos grandes latifundios que se recuperaron en el estado Guárico.
Ese es el tipo de situación que gracias a esa valiente decisión del Tribunal Supremo de Justicia ahora no vuelve a pasar. Todos acá sabemos que campesino o cualquier individuo que quiera violentar, por ejemplo, el debido proceso que se lleva a cabo en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, bueno, automáticamente pierde el derecho que le otorga la ley. De forma tal que esa campaña de descrédito, de decir que se van a acrecentar las invasiones, de decir que se va a acrecentar el estado de inseguridad jurídica, lo que hace es recordar exactamente lo que se dijo hace 10 años, cuando un grupo de facinerosos rompió la ley de tierra y posteriormente quiso dar un golpe de Estado contra nuestro presidente Hugo Chávez Frías. En otros elementos, vinculados también a los logros que ha establecido la Gran Misión Agrovenezuela, hemos alcanzado la calificación número 2 en el proyecto de control de fiebre aftosa que lleva la FAO. Hemos controlado solo a 2 los brotes en ese sentido de fiebre aftosa que se encuentra en todo nuestro país en el 2011, y gracias a las políticas de la revolución, gracias a las políticas del gobierno bolivariano, se han beneficiado 74.223 pequeños productores. En materia de insumos, esto fue un año que fue el ejercicio del primer año de nacionalización de Agropatria, un tema que indudablemente le ha despertado muchísimo resquemor a los que estaban vinculados a los negocios, a los intereses ocultos de la antigua agroisleña. En ese sentido, hemos encontrado un crecimiento de la distribución de insumos del 672%. Pasamos de 95.620 toneladas métricas que distribuía la vieja agroisleña a 738.000 toneladas métricas que insumos distribuidos, además a precios justos, a uno de los precios más económicos de toda América Latina. Se atendieron más de 328% de productores, 12.000 que eran atendidos por mes durante el ejercicio de la empresa capitalista agroisleña, a 52.000 productores que ahora atiende Agropatria. Se incrementó sustancialmente la superficie atendida con insumos directamente distribuidos desde Agropatria. La antigua agroisleña distribuía para 360.000 hectáreas, hoy la Agropatria distribuye insumos para 1.159.000 hectáreas al año. Igualmente se ha democratizado, se ha orientado que sea el poder popular el que se involucre directamente en la distribución de los insumos, y para ello se han aperturado 21 agropatrias comunales en las cuales 7.814 productores se benefician directamente de la gestión de la propia red comunal. Se ha ampliado la red de distribución, en fin. Tenemos muchos elementos que seguir solventando, pero indudablemente calificamos como un éxito lo que ha sido el ejercicio de este primer año de nacionalización de agroisleña, ahora Agropatria. En materia de vialidad agrícola, uno de los temas fundamentales que nuestro país tiene que enfrentar, durante este año hemos logrado incrementar un 88% la vialidad agrícola que se había ejecutado. Somos plenamente conscientes que el viejo sistema de la vialidad agrícola de la Cuarta República feneció y de una forma u otra las implacables lluvias obligan a que el gobierno bolivariano asuma un plan que lo hemos denominado Callapa Socialista, porque es involucrar a todas las instituciones para apoyar al campesino en la reconstrucción de las vialidades. Pero además incorporamos un componente que nuestro país no había conocido durante la Cuarta República, o solamente algunos privilegiados: el riego, la perforación de pozos y la estructuración en funcionamiento de pozos, de tal forma de permitirle que haya abastecimiento de agua y de esa forma poder no depender tanto de lo que son las condiciones climáticas. Para este año ya se han perforado 233 pozos artesanales y 105 pozos profundos, beneficiando a 4.344 agrovenezolanos. Además, gracias a la política del comandante presidente Hugo Chávez Frías y a las orientaciones, se han adquirido 82 máquinas perforadoras de pozos que van a incrementar sustancialmente la posibilidad de distribuir agua, de tener acceso al agua para los agricultores. En materia de maquinaria agrícola y mecanización, la banca social ha financiado 1.353 tractores, 2.398 implementos, a través de un sistema que desarrolla, en este caso nuestro FONDA, que es las unidades de mecanización comunal, una suerte de organización colectiva para poder distribuir y hacer más efectiva lo que son las labores de mecanización. Bueno, igualmente tenemos construcción de casas de cultivo. Y cierro con este elemento, un rubro esencial del venezolano, el café. Bastantes cosas que se han estado comentando del café.
yo le voy a dar una muestra de lo que se ha logrado y lo que vamos a seguir logrando solamente con lo que fue la nacionalización de Fama América, la creación de la Corporación del Café. Para el año pasado, para esta misma fecha, se habían adquirido, recordémonos que estamos en pleno momento de la zafra del café, estamos en pleno momento de la cosecha, se habían adquirido 349.000 quintales. El año pasado cerramos con compras por parte de la Corporación Venezolana del Café del 1.000.000 de quintales. Otros 250.000 quintales lo compraron las pequeñas y medianas torrefactoras. Este año, para la misma fecha, tenemos 429.562 quintales de café que se le ha adquirido a precio justo al productor, al campesino, y de esa forma vamos rumbo a la meta de 1.227.320 quintales, de forma tal de lograr consolidar un incremento del rubro del café. Finalmente, ya para dar paso a las preguntas, insistir en dos elementos. El primero de ellos: tenemos estos resultados, los que han sido positivos, gracias a la labor de los campesinos, gracias a la labor de los productores. En cuanto a lo que es la gestión que nos toca representar junto a un grupo de compañeros, ¿estamos contentos con los resultados? Lo que es cierto es que no estamos contentos con los resultados. Juzgamos que hemos avanzado y la agricultura se ha comportado de regular hacia bueno durante este año, pero no podemos estar contentos porque el país cuenta con condiciones excepcionales. No solamente tenemos tierra, no solamente tenemos agua, no solamente tenemos un pueblo trabajador, sino que por primera vez tenemos un presidente, un mandato constitucional y una orientación política clara, que es en el socialismo, cómo puede resurgir nuestra agricultura para definitivamente consolidarse. En ese sentido, el compromiso del equipo del Ministerio de Agricultura y Tierra de ser y evaluarse autocríticamente hasta el último detalle, con la finalidad de avanzar y seguir desarrollando y cosechando éxitos para la revolución. Igualmente agradecer a los que en este momento son responsables de cada una de nuestras unidades de propiedad social, esas que han sido recuperadas en manos del latifundio y esas que hoy por hoy también muestran que sí es posible en la construcción del socialismo lograr incrementar la producción y además sin necesidad de explotar al venezolano como tal. Dicho sea esto, damos paso entonces a la ronda de preguntas. Buenas tardes. Sí, recordamos que en el marco de la ejecución de la Gran Misión Agrovenezuela, el comandante presidente aprobó la disponibilidad de 10.000 millones de bolívares fuertes y adicionalmente estableció las condiciones para que la Gran Misión Agrovenezuela contara de recursos. En ese sentido, queremos decir de manera enfática y a todos los campesinos y campesinas, la voluntad, la decisión, la orientación definitiva del presidente es contar con los recursos que sean necesarios. Por supuesto, en el marco de la racionalidad, por supuesto, en el marco de la eficiencia y de asegurarnos que cada bolívar invertido en el campo tenga efectivamente o vaya dirigido hacia donde la inversión y hacia donde el destino que mejor tenga lugar. En cuanto a los mecanismos, bueno, mire, en la agricultura, digamos que de forma convencional hay muy pocas cosas que innovar. Hay políticas establecidas, asegurar una política de abastecimiento de insumos, que es la consolidación de Agropatria, asegurar una política de mecanización, que es introducir más maquinaria agrícola, lo que no ocurrió durante la Cuarta República y debemos seguir desarrollando. En cuanto a aspectos críticos que debemos incorporar, en primer lugar, asegurar que el financiamiento siempre esté a tiempo y el mismo sea a través de un acompañamiento técnico, de tal manera que el plan de siembra que se lleva a cabo en cada una de las regiones responda a la verdadera vocación agrícola de los suelos. Un elemento también que hemos palpado y que vamos a trabajar con mucha fuerza es que nada hacemos con impulsar la producción si ese campesino y campesina, lo cual vamos a apoyar en el acompañamiento técnico a lo largo de todo el proceso de siembra, se le deja solo a la hora de la comercialización. La experiencia nos ha demostrado que la recuperación de los hilos y lo que ha sido la nacionalización y la creación de la Corporación Venezolana del Café, dos entes los cuales el primero de ellos reúne la capacidad
de almacenamiento en materia de cereales y el segundo, la capacidad de almacenamiento en materia de café, que cuando controlamos y no dejamos que el comercio, aquel que busca especular con el sudor del venezolano, cuando logramos planificar efectivamente el control y el acopio del producto, ese producto llega hasta la mesa del venezolano. Esa es una de las tareas que tenemos que impulsar durante el 2011, asegurar que la papa, la zanahoria, el tomate, la cebolla, toda esa producción nacional que se ha estado incorporando masivamente a nuestro país, llegue efectivamente hasta los venezolanos. Eso es parte de las observaciones críticas que nos hacemos dentro de nuestra gestión en el Ministerio de Agricultura y Tierra y que tenemos que avanzar para el próximo año. Y finalmente, apuntalar la organización colectiva, la organización del pequeño y mediano productor, la organización de las redes de productores libres asociados, la organización de las comunas en construcción, la organización social que permita acceder de mejor manera a la distribución de los recursos. Nuestro país está en uno de los dilemas más importantes del mundo. Tradicionalmente en el mundo los dos mecanismos de asignación de recursos han sido o el mercado o el Estado que lo cubre todo. Nosotros estamos empeñados en crear una tercera camino para el desarrollo de nuestra agricultura, que es aquel soportado en la organización comunal. Y es así que experiencias como las unidades de mecanización comunal, el financiamiento comunal y otras formas asociativas seguramente son parte de la agenda que tenemos que apuntalar para el próximo año. Y finalmente el último elemento para responder tu pregunta dentro de la visión crítica para impulsar el año que viene es asegurarnos que cada una de las unidades de propiedad social, cada una de las tierras recuperadas alcance al máximo su producción. No bastarnos, no contentarnos con que logramos incrementar por encima de lo que tenía el latifundio. Recientemente estaba leyendo lo que era el informe que le vamos a presentar al presidente después de un año del proceso de recuperación de las tierras en el sur del lago. Y encontramos que en todos los fondos hemos tenido una mejora en el desempeño productivo y lo podemos corroborar en la producción de leche, en la producción de plátano, en la producción de los rubros que allí se encontraban. Ahora, no basta con decir somos mejores que el latifundio. Tenemos que maximizar el aprovechamiento de los suelos y en la organización del trabajo del campesino y campesina. Buenas tardes. Quería saber qué pasó con el tema de la reestructuración de las deudas. Esto era solo para el último trimestre del año 2010, pero las lluvias se prolongaron y hay productores que tuvieron que resembrar 2 y 3 veces y dicen que están muy endeudados. Los inventarios de insumos de Agropatria, ¿cómo están? Confagam pide que se incluya el sector pecuario, porque dicen que los insumos del sector pecuario han subido más de 106% y Agropatria no los vende. El otro es, Fedeagro dice que la política comercial de precios rezagados y bajos afectó mucho la rentabilidad del sector, al igual que las lluvias. ¿Cómo hacer para que el próximo año los precios fijados estén más acorde con los costos de producción? ¿Y qué va a pasar entonces con estos 6 rubros que cayeron? ¿Se va a tener que importar para cubrir, digamos, el déficit? Por ejemplo, en el caso del azúcar, el maíz blanco y amarillo y lo que faltaría del café, si el consumo es de 1,8 millones de quintales. Y la última, el pago de la finca precisamente del sur del lago. Ya está previsto, el presidente anunció un dinero para, creo que eran para las de Machiques. Sin embargo, no sé si ese mismo recurso son para el sur del lago o no. Gracias. Muy bien, las 6 preguntas. Son 6. El primero de ellos, el tema de la ley de reestructuración. Recordemos que el año pasado, en todo lo que fue la contingencia que vivió nuestro país, el presidente aprobó un mecanismo de tal manera de obligar a la banca privada y, por supuesto, el compromiso de la banca pública a la reestructuración efectiva de los financiamientos a los productores que tuvieron pérdida. La presencia de lluvias que afectó, en primer lugar, durante el mes de agosto, septiembre, sobre todo lo que fue la producción de cereales en Portuguesa, donde aproximadamente pudimos haber perdido cerca de 220.000 toneladas de maíz, y lo que fueron las últimas lluvias para el mes de noviembre, donde también la zona del sur del lago volvió a tener afectaciones, hace que en este momento los productores, los pequeños, medianos y grandes productores privados nos estén solicitando que volvamos a establecer la ley de reestructuración de la deuda agrícola para el año 2012. Estamos en este momento los equipos técnicos sentados con los distintos grupos, con los distintos productores, analizando el tema de la deuda y sobre todo analizando un tema bastante delicado que son
productores grandes y medianos que de una forma u otra ya vienen reiterativamente teniendo deudas con la banca privada. Es interesante señalar cómo a todos estos productores se ha acercado al gobierno bolivariano pidiendo que sea el gobierno que en el marco de sus políticas de acción permitan no solamente una reestructuración de la deuda, porque el productor no anda buscando condonaciones ni ninguna de esas figuras del pasado un tanto nefasta. El productor lo que anda buscando es oportunidades para producir. Nosotros le hemos asegurado esas oportunidades al pequeño productor, a la gran masa campesina y productora, a través del Banco Agrícola, a través del FONDAS. Ahora vamos a iniciar la tarea de apoyar a estos medianos y grandes productores para lograr y presentarle al comandante presidente el instrumento de reestructuración de la deuda agrícola para apoyar a esos productores. En cuanto al tema de los insumos de Agropatria, bueno, recuérdense que Agropatria durante estos meses, muchas de sus plantas terminan las últimas elaboraciones y acopiamos materia prima para prepararnos entre el mes de diciembre y el mes de marzo para lo que significa el ciclo invierno. Ese es un proceso que lo llevamos perfectamente normal, trabajándolo, debemos decir además que en el caso de Agropatria es un esfuerzo colectivo donde los trabajadores, cada uno de ellos que se han mantenido en nuestras plantas, en los espacios, en las agrotiendas o los espacios de Agropatria, se ha sumado a la tarea en favor de la producción del país. Tenemos que seguir apuntalando, tenemos que seguir esforzándonos porque el fertilizante, porque el agroquímico, porque el insumo biológico, que también es un componente importante que queremos establecer, llegue efectivamente al productor venezolano. Por cierto, me detengo para decir lo siguiente, y creo que vamos a tener que tomar la decisión que para inicios de este año, donde normalmente llevamos a cabo reuniones con los actores del sector privado, bueno, televisar o buscar algún mecanismo de comunicación donde se atestigue lo que ocurrió en el 2010. No hubo un solo problema de falla de abastecimiento para el ciclo cerealero. Se cumplió a la cabalidad, se entregó el fertilizante a tiempo, se entregaron los insumos a tiempo. Seguir esbozando que la nacionalización de Agroisleña ha tenido un impacto en la agricultura venezolana, con mucho respeto a los que argumentan, es o un ejemplo de ignorancia o un ejemplo de interés particular con el antiguo negocio que significaba Agroisleña. Este año le decimos de nuevo a los productores y a cada una de las federaciones, contarán ustedes con el apoyo para la producción y el abastecimiento de los insumos agrícolas para la producción. En el caso de los insumos pecuarios, estamos bien atentos de la observación que hicieron los compañeros de Cofagán. Ellos de hace tiempo nos venían alertando un crecimiento exponencial de los insumos pecuarios. Debo decir, no es que no los comercializa Agropatria, es que nunca han sido comercializados ni por Agroisleña ni por Agropatria. Estamos hablando de medicina, estamos hablando de elementos, productos veterinarios, productos de algunos de ellos como la sal, para el alimento de los animales y otros componentes. Hemos iniciado el estudio para analizar lo que ha sido el comportamiento, de todas maneras, como le dijimos a los compañeros de Cofagán, recuérdense que está en ejecución una ley, que es la ley de costos y precios justos, y a través de esa ley todos tendremos que reflejar la correcta estructura de costos. En el caso de Fedeagro, me preguntabas acerca de las políticas de comercialización. Yo les voy a poner un ejemplo de algunas cosas interesantes que ocurren cuando temas tan delicados como la agricultura se tratan bajo un contenido de medios, bajo el contenido de las corporaciones de medios, sin el análisis detenido. Ustedes ven esto que se ve aquí, yo no creo que tú lo veas allí, ¿no? Chiquitico, ¿verdad? Esto es el recorte que corresponde nada más y nada menos a la declaración de FedeArroz, la Asociación de Productores Privados de Arroz, señalando, leo textuales, FedeArroz afirma que la superficie sembrada del rubro aumentó un 30% en el año 2011 con respecto al 2010. Y además hace la afirmación como gracias a este crecimiento fue en apoyo a las políticas que implementó el gobierno bolivariano. Miren, si se trata de unas condiciones justas, transparentes, de trabajo con el productor, asegurándole insumos, asegurándole mecanización, asegurándole un precio justo, siempre van a tener la mano del gobierno bolivariano. Ahora, si se trata sencillamente de criticar por criticar o ante la aproximación de un año electoral, fijar ya posición adelantada, bueno, cada quien entonces tendrá que responderle a sus asociados.
Nosotros, como representantes del gobierno bolivariano y la orden del comandante Hugo Chávez Frías, es seguir apuntalando la agricultura venezolana, la agricultura del pequeño, la agricultura del mediano y bueno, ahora la agricultura urbana que recientemente se incorpora dentro de las estrategias de seguridad y soberanía agroalimentaria. Los rubros que experimentaron descenso, nosotros estamos en plena comunicación, trabajo de equipo con el Ministerio de Alimentación y sí, indudablemente ya de hace algunos meses veníamos valorando cuando empezaron la intensificación de las lluvias, tomar mecanismos de alerta en ese sentido. Lo que se dice por allí, que nosotros estamos subsidiando al agricultor de otros países, bueno, mire, es algo completamente falso. Aquí la política de importación responde a, primero, asegurar los meses correspondientes a la seguridad alimentaria de nuestro país, la reserva estratégica. En ese sentido, el trabajo con alimentación es, por un lado, reportar permanentemente esta cifra y, por otro lado, asegurar que la producción nacional sea adquirida por las redes del Estado. En ese sentido, tomaremos las medidas que haya que tomar para enfrentar ese tema. Finalmente, el caso del pago de los fondos, bueno, sí, efectivamente nosotros en los próximos días vamos a presentar el balance de lo que significó el procedimiento de recuperación de tierras en el sur del lago. Estamos bien satisfechos porque además vamos a tener la oportunidad de aportarle recursos al fisco. Lo que yo estoy diciendo a partir del comportamiento productivo no es solamente una entelequia de discurso, es decir, que vamos a poder presentarle al presidente, y lo estamos terminando de afinar la cifra, el monto correspondiente a la gestión de esa finca. Y también ahí presentaremos el monto correspondiente ya una vez finalizado, revisado y supervisado el proceso de los avalúos de las fincas recuperadas en el sur del lago. Pregunta ahora Edgar Ramírez, de la Agencia Venezolana de Noticias. Ministro, buenas tardes. Quería que nos recordara la cifra de hectáreas recuperadas durante el 2011, el histórico y también la cantidad de hectáreas que quedan aún en poder del latifundio. Sí. Bueno, recientemente hicimos el balance. Ustedes saben que cumplimos 10 años de la promulgación de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Estamos por el orden de los 3.300.000 hectáreas a nivel nacional. Esas 3.300.000 hectáreas no fueron sacadas de ningún análisis así a lo loco, por decirlo coloquialmente. Cuando llegamos al gobierno bolivariano, con la aplicación de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, se hizo un análisis de la cuantía del latifundio en nuestro país. Ese análisis reveló que en Venezuela, en 1998, y en Brasil, eran los dos países con la peor distribución de la tierra en toda América como tal. Ya ha entrado y aprobado el instrumento de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, se evaluó que cerca de 6 millones de hectáreas se encontraban en condiciones latifundio. Nosotros hemos recuperado un poco más del 50% y sin embargo todavía seguimos con el compromiso de seguir erradicando el latifundio desde el último rincón en donde se encuentre. Ahora bien, parte de la tarea importante y parte de la evaluación crítica como revolucionarios que nacemos dentro del Ministerio de Agricultura y Tierra es asegurarnos de cómo se alcanza la organización colectiva, el trabajo colectivo y la maximización de la producción en cada una de esas tierras recuperadas. Estamos por ahí, por el orden de las 3.300.000 hectáreas a lo largo de todo este proceso. La siguiente pregunta corresponde a Irina García, Hola, buenas tardes. Bueno, en principio quería saber a qué conclusión llegan ustedes en el Ministerio con respecto al control de precios, viendo que al menos dos de los rubros que representaron, que mostraron caídas en la producción, como el caso de la caña de azúcar y el maíz, tenían precios controlados y los productores, bueno, es lo que dicen ellos, están mostrando irrentabilidad, ¿no? Quería saber qué conclusión pueden tomar ustedes allí. Quería saber cómo se va a aplicar la ley de costos y precios justos en el área agrícola, porque entendemos que eso lo van a trabajar conjuntamente con la superintendencia. Y qué balance de pérdidas tienen por lluvias, específicamente en el sur del lago. Sí, miren, una economía, cuando decimos una economía capitalista rentista, es una economía que en el caso del sector agroindustrial, el sector agrícola venezolano, tiene la presencia de 3 fallas esenciales del llamado mercado. La primera de ellas, la presencia de monopolios. La segunda de ellas, la presencia de oligopolios.
Y la tercera de ellas, una figura que en la teoría nada más existía como teoría y que en Venezuela esa dinámica económica capitalista llegó a amparar, que es el monoxonio, que es el poder de compra de parte de una sola empresa dentro del grupo de empresas como tales. Esos tres elementos han obligado y llevaron a la necesidad de establecer un sistema de control de precios, entre otras cosas porque tenemos un gran problema de la oferta, una oferta restringida, una oferta que al estar restringida, al tener estos comportamientos de ese mercado, origina, entre otras cosas, comportamientos especulativos, abuso en la competencia, precios que no reflejan para nada la estructura de costo, en fin, toda una serie de dificultades. Así que el control de precios y ese ataque que se ha estado llevando, no al control de precios, sino a la ley de costos y precios justos, es algo totalmente irrisorio. Es un instrumento necesario cuando una economía capitalista, rentística como la nuestra, no tiene la capacidad de producción producto de lo que ha sido esa dinámica económica de que describía antes. Lo que hay que estar siempre previniendo es la evaluación sistemática de las estructuras de costo. En ese sentido, creemos que para el 2012, con la aplicación de la ley de costos y precios justos, el sector agricultura tiene una gran ventaja, porque ya tenemos los equipos técnicos que han trabajado en las evaluaciones de estructura de costos, porque ya hemos corroborado que es necesario el control de precios en aquellos rubros que no representan para nada, ni tienen la llamada competencia, ni libre mercado, ni ninguna de esas tonterías, sino que por el contrario tienen un control abusivo de la producción. Y adicionalmente, tenemos la experiencia de cómo mantener un sistema de actualización de esa estructura de costos. Con respecto al tema de la rentabilidad en los rubros que señalaste, el día miércoles precisamente vamos a tener una nueva reunión más con el sector caña de azúcar, porque, por ejemplo, como discutíamos con el sector productores de café y como lo hemos discutido con todos, es muy sencillo atribuirle a que el precio establecido no refleja la rentabilidad. Pero analicemos los elementos del costo, analicemos los elementos de la estructura de costo, analicémoslos inclusive hasta para ser más autocríticos. Por ejemplo, el saco de urea, ¿cuánto está, Iván, aproximadamente? 19 bolívares. Discutiendo con los caficultores nos decían cómo ellos obtenían el saco de urea a 100, 120 bolívares cada uno. Bueno, es un caso en donde nosotros tenemos que actuar y asegurar que la urea, que el fertilizante llegue al precio justo. Ahora, si todos vamos a llegar y le vamos a cargar al consumidor final, indudablemente vemos los efectos inflacionarios que a nuestro país le toca enfrentar. En ese sentido, reiteramos el mensaje. El sector agrícola, con mucho respeto, creo que es uno de los que se ha venido preparando de manera bien adecuada, lo decimos además con mucha humildad, para la aplicación de la ley de costos y precios justos. Perdón, el balance de las lluvias, sí, tienes razón. Hasta la semana pasada habíamos registrado 49.000 hectáreas de afectaciones, principalmente en tres ámbitos. Nos afectó la última etapa de la cosecha de maíz, que efectivamente ya hemos tenido en este momento presencia. Nos está afectando el inicio de la zafra de azúcar. Esperamos que la afectación no sea mayor y que las lluvias se calmen para poder llevar a cabo la zafra, y volvió a afectar la producción de plátano en el sur del lago y volvió a afectar la producción ganadera en el sur del lago. Es un alrededor de 49.000 hectáreas la afectación que hemos estimado y que hemos discutido con los propios productores. La pregunta corresponde a Jocelyn Arteaga, de Ciudad Caracas. Buenas tardes, ministro. Quisiéramos saber un poco qué medidas está tomando el Gobierno Nacional para atender a estos productores que han sido afectados por las lluvias y que nos diera un balance. Bueno, sabemos que el sur del lago es uno también de los que está siendo afectado, ¿no?, los productores del sur del lago, pero quisiéramos saber si en otros estados también se están registrando algún tipo de afectación a los productores por cuestiones de las lluvias, ¿no?, por las lluvias. Sí, las afectaciones hasta ahora las estamos focalizando en el caso del sur del lago, sobre todo en los municipios Francisco Javier Pulgar, municipio Colón, y los municipios, el resto de los municipios Catatumbo y Jesús María Semprún. En este preciso momento hay un equipo del INSAI que durante el fin de semana pasado se trasladó hasta la zona apoyando en algo fundamental, que es proveer de vacuna, de atención sanitaria al rebaño existente, a los productores, y además atender en materia de alimentación. Esos son elementos como de aplicación de emergencia. Obviamente la gran tarea de fondo es sentar a la banca privada y de una forma u otra ayudar a la reestructuración del financiamiento para ese pequeño, mediano y gran productor.
Otras zonas que hemos encontrado afectaciones, en la zona del estado Táchira, en la zona del estado Mérida, sobre todo en materia de vialidad agrícola, y allí lo que nos han pedido los productores es que nos presentemos para asegurar que la comercialización no caiga en materia de especuladores ni nada por el estilo. Eso es parte entonces del balance y es parte de las acciones que queremos hacer. Yo me despido señalando, creo es la última pregunta, ¿no? Me despido nada más señalando, reitero el análisis. Creemos que el comportamiento de la agricultura venezolana se comportó regular hacia bien, somos autocríticos y tenemos que revisar y afinar cualquiera de los errores que hemos cometido con la finalidad de que el 2012 siga el proceso de impulso de la agricultura en Venezuela de la mano de nuestro presidente. Muchas gracias, compañero. Bien, era la rueda de prensa que ofrecía el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo, el balance que daba en torno a la gestión de esta cartera. Destacó que con la implementación de Agrovenezuela, la misión Agrovenezuela, se ha impulsado lo que ha sido la agricultura socialista. Nosotros de esta manera despedimos este compacto informativo, invitándolos a ustedes a que continúen con nuestra programación.